Bueno, estamos en Madrid, en Sol, y vamos a ir al Apple Store de Carlos, el Apple Store de Sol, a coger el Apple Pencil Pro. Así que vamos allá. Ondas muy bonitas, pero no tanto suaves. La cámara suena porque si es problema. Ya, es bien bella, ¿eh? No obstante, dinero. Carlos se está calentando y creo que se va a llevar un producto de Apple también, autopago. Infalible. La verdad que es buena compra. Bueno, pues ya que tenemos el Apple Pencil Pro por aquí y que he podido probarlo varias semanas, quería compartir contigo mis primeras impresiones respecto a este dispositivo. Para ello se hace imprescindible que en primer lugar te cuente cuáles son las principales novedades que incorpora este Apple Pencil Pro. Una de las nuevas funcionalidades, y quizás la más llamativa, es la de el gesto de apretar el Pencil Pro como acabo de hacer, y esto inmediatamente va a desplegar una paleta de herramientas donde podrás seleccionar cualquiera de las herramientas que tienes o realizar acciones de manera mucho más rápida que desplazándote por la pantalla a pinchar en esa opción. Luego, otra de las novedades, y que también por ejemplo va relacionada con esta primera, es que cuando pulsemos tendremos una retroalimentación áptica. Esto quiere decir que a la hora de pulsar se va a activar un pequeño motor áptico que tiene el Pencil Pro por aquí y nos va a proporcionar una pequeña vibración en la mano como respuesta de que se ha ejecutado esa labor que estábamos haciendo. Esto puede parecer una tontería, pero la verdad es que es súper agradable notarlo y sentir que se ha realizado esa acción. Otra nueva opción que nos ofrece este Pencil Pro es que ahora incorpora un giroscopio y permite que a la hora de girar la punta del pencil se gire la forma de la herramienta que tenemos. Por ejemplo, si estamos utilizando un subrayador, no escribirá igual si escribimos de una forma a si lo giramos y escribimos de otra, ya que respetará, por ejemplo, el grosor de la punta del subrayador y te dará los trazos más precisos que si no girara la punta de esta herramienta. Finalmente, la última gran incorporación de este nuevo Apple Pencil Pro es que ahora es compatible con la app Buscar de Apple o Find My. Y esto resulta súper interesante, ya que como esto es un pencil que se acopla magnéticamente al iPad, ahora si se te cae o lo pierdes por algún lado puedes fácilmente localizarlo con la aplicación de Buscar y así nunca perderás tu pencil. Bueno, y también tenemos otras opciones que ya estaban disponibles en el Apple Pencil de segunda generación, como por ejemplo el doble toque, que puedes asignarlo, por ejemplo, a cambiar a la herramienta de borrar o a otra herramienta, y también la opción de tener un puntero flotante. De esta forma, cuando te acerques al iPad se va a mostrar exactamente dónde está la punta del pencil y poder saber con precisión dónde vas a escribir sin equivocarte.
Muy bien, pues ahora que sabemos las nuevas funcionalidades, toca hablar de la compatibilidad de este Apple Pencil Pro. Lamentablemente, este Pencil Pro solo va a estar disponible para los nuevos modelos de iPad Air M2, ya sea el de 11 o el de 13 pulgadas, y para los nuevos modelos de iPad Pro M4, ya sea de 11 o de 13 pulgadas también. Ahora dicho esto, entonces, ¿para quién creo que es este Apple Pencil Pro? Bueno, pues mira, en primer lugar, creo que este Pencil Pro va a venirle genial a todos aquellos profesionales del diseño, ya que gracias a las funcionalidades que te he nombrado anteriormente, van a poder realizar un trabajo más preciso y más similar a lo que harían con herramientas tradicionales. Por lo tanto, para profesionales del diseño, creo que es la mejor opción viable. Y el segundo gran bloque, digamos que serían todas aquellas personas que se hayan comprado los nuevos iPad Air M2 o los nuevos iPad Pro M4, como por ejemplo es mi caso, ya que solo te va a funcionar o el Pencil Pro o el Apple Pencil USB-C. Y por la diferencia de precios que hay entre ambos, te recomendaría encarecidamente que te fueras a por el Pencil Pro, ya que aparte de lo que te he comentado, pues tienes el acople y carga magnética, no tienes que estar cargando con un cable el Apple Pencil, sino que cada vez que lo cojas ya lo tienes preparado para utilizar, y muchas otras ventajas que el Apple Pencil USB-C no te ofrece. Entonces, Dani, ¿merece la pena? Pues mira, como te decía, si has cambiado los nuevos iPad y tienes que adquirir un nuevo Pencil, el Pencil Pro te va a venir súper bien. Pero si ya, por ejemplo, tienes un iPad anterior, no quieres renovarlo y tienes tu Apple Pencil de segunda generación, pues tampoco vas a notar tanto estas pequeñas mejoras que te he comentado, ya que el Pencil de segunda generación sigue teniendo la carga y acople inalámbrico y, por ejemplo, el doble toque. Es verdad que no tienes, por ejemplo, la opción de apretar, de buscar y demás, pero bueno, si no quieres cambiar tu iPad, tu Apple Pencil de segunda generación te va a funcionar muy bien. La verdad es que esto que ha hecho Apple con el nuevo Apple Pencil es una faena, ya que si eres una persona que ya disponía de un Apple Pencil tanto de primera generación como de segunda generación y has decidido comprarte los nuevos iPad, inevitablemente vas a tener que cambiar tu viejo Apple Pencil por el Pencil Pro o el USB-C. Y esto la verdad que se lo podían haber ahorrado, ya que si por ejemplo venías de un iPad relativamente nuevo y tenías un Apple Pencil de segunda generación, creo que es bastante faena tener que cambiar al Pencil Pro. Sin embargo, si no tenías ningún iPad y has comprado uno de los nuevos iPad, pues no te va a doler tanto, ya que el precio de este Apple Pencil Pro es el mismo precio que el del Apple Pencil de segunda generación y al menos no nos hacen pagar un extra por estas nuevas funcionalidades. En cuanto a mi experiencia de uso, pues qué decirte, obviamente ha sido muy buena, ya que yo venía del Apple Pencil de primera generación y este Pencil incorpora muchas ventajas respecto a dicho Pencil. Simplemente el hecho de colocarlo encima de tu iPad, que se acople y se cargue, hace que siempre lo tengas listo y preparado para usar y no tengas que estar cargándolo cuando menos lo necesitas. También la función de doble toque o la paleta de herramientas que aparece al pulsar en el Apple Pencil hace que ahorres mucho tiempo a la hora de estar realizando acciones con el Pencil, ya que no tienes que desplazarte por la pantalla a tocar muchos elementos. Y es por ello que también incrementa muchísimo tu productividad. Por último, también como te decía, esta respuesta áptica que nos ofrece este Pencil se siente súper agradable y te dan más ganas de utilizar el Pencil. Tanto es así que si eres seguidor del canal ya sabrás que yo siempre organizo mi día a día con el Bullet Journal. Pues bien, desde que tengo este Pencil Pro, estoy empezando a organizar mis días en GoodNotes con el Pencil Pro. Pero bueno, este tema lo vamos a dejar para otro vídeo porque da para mucho. Así que nada, familia, esto sería todo. Espero que te haya gustado este vídeo, espero haberte aclarado las dudas respecto a este Apple Pencil Pro. Y por último, me olvidé de decirte dos nuevas funcionalidades, que son que aparezca mi canal mágicamente por aquí, por si te quieres suscribir, o señalarte este nuevo vídeo que creo que te va a gustar y no te lo puedes perder. Hasta el siguiente vídeo, chao.